Vaya abriendo su Biblia en el capítulo 13, Hechos 13, versículo 13. Y el viernes fue 13, ¿verdad? Entonces va a estar... Obviamente estoy bromeando. Este es ya nuestro tema 26 y vamos a estudiar lo que son los versículos del 13 al versículo 52. Son varios versículos, pero no los vamos a tocar todos de manera específica. Vamos a verlos de una manera panorámica con respecto a esta enseñanza. Pongan en modo silencio y vibración sus celulares antes de que se me olvide. Lean conmigo el versículo 48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pido que hables a mi corazón, que hables a cada uno de nosotros presentes con tu palabra, Señor. Necesitamos escuchar tu voz y en este día hemos dispuesto, Señor, a abrir nuestra vida, nuestro corazón ante tu palabra para ser transformados, Señor, para ser renovados, para que tú, Señor, nos ayudes, Dios, en todas las cosas que estamos pasando. El único medio, Señor, es tu palabra que nos ayuda en todo, Dios, en cada aspecto de nuestra vida. Háblanos hoy, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, también ya tenemos nuestra grabación en vivo y le mandamos también un saludo a los que nos estén escuchando por este medio. Vamos a leer otra vez este versículo 48. Los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Este es nuestro tema 26. Honremos la palabra del Señor. Miren, hermanos, la palabra glorificaban viene del griego doxazo y significa estimar, alabar, dar gloria y honrar. Aquí la palabra griega que se utiliza para palabra es la palabra logos, la palabra del Señor. O en el vocablo griego que se traduce como verbo es el término logos. Este vocablo significa palabra, discurso o estudio. Y en el mundo grecorromano el logos era considerado como una entidad divina, una realidad espiritual que había jugado un papel clave en la creación del universo. El apóstol Juan nos afirma que Jesús es el logos, es la palabra, el verbo, la palabra divina hecha carne, es lo que dice Juan 1:14. Bueno, esto nos explica por qué la palabra ocupa un lugar muy importante en la fe cristiana. De hecho, el cristianismo usa el término palabra para referirse a tres realidades distintas, pero relacionadas entre sí, íntimamente, las cuales son las siguientes. Número 1, Jesucristo es la palabra de Dios hecha carne, se hizo humano. Número 2, la Biblia es la colección de documentos fundamentales de nuestra fe, es la palabra escrita de fe, porque da testimonio acerca de Jesús. Y número 3, la enseñanza de la palabra debe reflejar siempre a Cristo. Honremos la palabra del Señor. Honrar significa respetar. Hermanos, mostrar respeto a la palabra es mostrar respeto al Dios que sopló la palabra, es mostrar respeto al Señor Jesucristo.
Miren, se cuenta que dos jóvenes pasaron unos días con su familia, entre ellos estaba su abuelito. Resulta que un día uno de ellos estaba leyendo una revista y sin querer la colocó encima de la Biblia. En ese instante, este joven notó el enojo de su abuelito, quien se había ofendido porque puso la revista encima de la Biblia. El joven se dio cuenta del gran amor y respeto que su abuelito tenía por la palabra del Señor. Pero no todo eran formas externas, hermanos, sino que había un fondo en todo esto. El abuelito amaba la palabra porque pasaba horas estudiándola seriamente, la vivía y la proclamaba porque era un siervo que honraba la palabra del Señor. Ahora, ¿cuántos de nosotros honramos de esta manera la palabra del Señor? En el libro de Nehemías tenemos una escena maravillosa donde se muestra un gran amor y respeto a la palabra del Señor. Vamos a Nehemías 8:1 y mientras están buscando estos versículos, les voy a comentar un poquito el contexto. Habían pasado más de 50 años desde el día en que los babilonios incendiaron el templo, derribaron el muro de Jerusalén y prendieron fuego a todos sus palacios. En aquella ocasión, la mayoría de los que lograron salvarse fueron llevados cautivos a Babilonia. Los libros de Esdras y Nehemías nos hablan de la reconstrucción y consagración del templo, que en ese momento se encontraba en ruinas. Después de 50 años, el pueblo se reunió para escuchar la palabra del Señor. Este es el contexto. Versículo 1, Nehemías 8:1. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre. Tenían un mismo espíritu, lo que estudiamos también ya en el libro de Hechos. Estaban en un mismo sentir. Estaban unidos como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a los niños mayores de 12 años o de 12 años en adelante. Podían entender. El primer día del mes séptimo. Versículo 3, y leyó. Esta palabra en el original es la palabra hebrea kará, que significa predicar y proclamar. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba, desde el amanecer, hasta el mediodía. Mínimo, hermanos, fueron 6 horas expuestos a la palabra de Dios. Dice este versículo, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Todos estaban atentos al libro de la ley. Nada ni nadie los interrumpía. No estaban pendientes de sus celulares. Todos estaban concentrados en la palabra del Señor. Y fueron horas las que pasaron ahí. Hermanos, en la actualidad hay personas, y es triste mencionarlo, pero que no aguantan ni siquiera un mensaje de 50 minutos. Ya se están durmiendo. Y ahorita vamos a profundizar más en esto. Es una falta de respeto muy seria delante del Señor. Muy seria. Yo entiendo que el calor ahorita como que nos marea un poquito. Pero ya cada semana que te estés durmiendo, eso ya es otra cosa, hermano. Y se entienden algunas situaciones especiales. Alguno puede llegar del trabajo, entendemos muchas situaciones. Pero miren aquí lo que estaba pasando. Desde el amanecer hasta el mediodía. Versículo 4. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Masías a su mano derecha.
y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. El púlpito que ellos hicieron estaba cerca delante de la puerta de las aguas, ya lo leímos, la cual es un símbolo de la palabra del Señor. Y todo el pueblo estaba esperando a que Esdras abriera el libro de la ley. Estaban esperando ese momento. Vamos a leer el versículo 5. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento, fijando sus ojos. Desde los niños de 12 años hasta los más grandes manifestaron, hermanos, un profundo respeto a la palabra del Señor. Estaban muy atentos a las palabras de nuestro Dios. Versículo 6. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Desde los niños hasta los ancianitos se postraron colocando sus frentes en el suelo. Así adoraban a Dios, así se humillaban a Dios. Solo de imaginar la escena. Algunos no quieren ni levantar las manos delante del Señor. Adoraron a Dios, se humillaron. Esa era la forma en que ellos adoraban y se humillaban ante el gran Jehová de los ejércitos. Y noten, en ningún momento se ve que Esdras les dijo, alcen sus manos a Dios y digan amén. En ningún momento. Ellos sabían que estaban delante del Señor, y como tal, Dios y su palabra merecían respeto. Versículo 7. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías y Josabed, Anán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Aquí se nombran 13 levitas que eran bien entendidos en la palabra del Señor. Los que ministraban en el templo, los levitas, los que adoraban al Señor, conocían bien la palabra de Dios. Eso es lo que le falta a varios que se dicen levitas y salmistas el día de hoy. No conocen la palabra, se la pasan adorando a Dios y llevándote según a la presencia, y les preguntas los primeros 5 libros de la Biblia, ni siquiera se lo saben. Es una vergüenza. Versículo 8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Le ponían el sentido. Trazaban bien la palabra de Dios, la usaban bien estos hombres. Bueno, esta gran asamblea de todo el pueblo se había reunido a la puerta de las aguas, dentro de los muros de Jerusalén. Los hombres mencionados en el versículo 7 fueron colocados en diferentes lugares entre la multitud. El sacerdote Esdras, el escriba, leía una cierta parte de la ley y luego se detenía, mientras que cada uno de esos hombres que estaban distribuidos entre la multitud le preguntaba a su grupo si había comprendido lo que se acababa de leer. La lectura de la ley, junto con la formulación de preguntas y las respuestas dadas por estos maestros, porque eran maestros también de la palabra, hizo que la gente entendiera la ley. Al escuchar cada uno desde su lugar la exposición de la palabra, apenas escuchaba algo que no se entendiera, inmediatamente era aclarado por ¿quién? Por los levitas que estaban a su lado. Versículo 9. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios.
no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Otras versiones se leen de esta manera: y al oír lo que el libro decía, todos comenzaron a llorar. Entonces el gobernador Nehemías, el sacerdote Esdras y los ayudantes le dijeron a la gente: no se pongan tristes, no lloren, porque este día está dedicado a nuestro Dios. Otra versión: el gobernador Nehemías y el sacerdote y maestro Esdras y los levitas que estaban enseñando dijeron a todos: este día es sagrado para el Señor, su Dios, no lloren ni estén tristes. Esto lo decían porque todo el pueblo lloraba escuchando las palabras de Dios en la ley. Hermanos, de aquí todo se ve. De aquí todo se ve. Nehemías podía ver todo. De aquí se ve cuando una persona está recibiendo la palabra del Señor y quién no. De aquí se ve cuando las personas son tocadas por la palabra y llegan a las lágrimas. Yo lo he visto, hermanos. En mí mismo lo he visto también. Y hay gente que está pensando ya en lo que viene después de la reunión. Ni siquiera están aquí. Están pensando ya en sus compromisos posteriores. O en su comida, en lo que sea. Nehemías podía ver que todos estaban llorando cuando se estaba enseñando la palabra de Dios. Recordemos que habían pasado 50 años fuera de casa. No fueron 4 años de pandemia, hermanos. Fueron 50 años. 50 años. Muchos murieron fuera de casa. Y los más jóvenes nunca habían escuchado ni habían sido expuestos a la palabra del Señor de esta manera. Ahora entendemos por qué lloraban. La lectura y la enseñanza de la palabra provocaron lágrimas de arrepentimiento y de alegría en toda la audiencia. El poder de la palabra, bien expuesta por estos maestros, trajo como consecuencia que el pueblo se pusiera a cuentas con su Señor, porque estaban muy conmovidos por las Escrituras. Versículo 10. Luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino, que nos habla acerca del gozo. Y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Es nuestra fortaleza. Un día apartado para el Señor. Voy a hacer una pequeña reflexión aquí otra vez. ¿Cuántos saben que el domingo es el día del Señor? ¿Sí es su día o no? Que le pertenece a Él. Entonces, ¿por qué somos tan atrevidos para disponer de ese día? ¿O estamos, sí o no? ¿Estamos equivocados en esto o no? ¿De quién es el día? ¿Es tuyo o es mío? Es del Señor. Es de Él. ¿Entendemos lo demás, hermanos? Y hemos hablado acerca del equilibrio. Pero una persona que solamente se aparece de vez en cuando, no entiende que es un día para Él, solamente exclusivo para Él, en donde tú tienes que pensar únicamente en Él, tienes que adorarlo a Él, servirlo a Él, que es su día. ¿Qué quieres que yo haga en este día, Señor? Que te congregues, dice el Señor. Versículo 12, y todo el pueblo se fue a comer y a beber, y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Únicamente en estos versículos podemos apreciar, ¿qué, hermanos? El anhelo, el amor y el respeto a la palabra del Señor. Y es importante mencionar en este punto que cada letra, desde el libro de Génesis hasta el libro del Apocalipsis, ha sido inspirada por quién, por Dios. Y Dios es fiel y honra su misma palabra. A tal grado que Dios inspiró a una persona para que escribiera el Salmo 119, el cual es un salmo dedicado exclusivamente para dar gloria y honra a su misma palabra.
La colocó de cierta manera el Señor en el lugar que le corresponde, en lo más alto, porque así son sus pensamientos, más altos que los nuestros. No se sabe, hermanos, quién escribió este hermoso salmo, el Salmo 119, pero lo más importante es que fue inspirado por el Espíritu Santo. Las secciones y los versículos en este salmo no son como una cadena, donde un eslabón está conectado con el otro, sino como un collar de perlas, donde cada perla tiene un valor igual pero independiente. El Salmo 119 está organizado en un patrón acróstico, que significa una composición poética. Hay 22 letras en el alfabeto hebreo, y en este salmo contiene 22 unidades de 8 versículos cada una. A cada una de las 22 secciones se le asigna una letra del alfabeto hebreo, y cada línea de esa sección comienza con esa letra. El paralelo más cercano a ese patrón en las Escrituras se encuentra en Lamentaciones 3, que también se divide en 22 secciones, y algunos otros pasajes de las Escrituras hebreas usan un patrón acróstico. Dado que este es un salmo que glorifica a Dios y su palabra, se refiere a las Escrituras una y otra vez. El Salmo 119 es notable por la frecuencia con la que se refiere a la revelación escrita de Dios. La palabra del Señor se menciona en al menos 171 de los 176 versículos en este salmo. Y en este salmo tenemos por lo menos 7 palabras básicas que se usan para describir la palabra del Señor, la revelación escrita de Dios. Estas palabras son ley. Ustedes van a encontrar esta palabra ahí, que se refiere a la Torá, y se usa por lo menos 25 veces. También se usa el término palabra, del hebreo dabar, que se utiliza por lo menos 24 veces. Juicios, mishpatín, así en el hebreo, se usa 23 veces. Testimonios, edot, se utiliza 23 veces. Mandamientos, se utiliza 22 veces. Estatutos, se utiliza 21 veces, y preceptos, se utiliza por lo menos 21 veces. Hermanos, el tema de las gloriosas Escrituras se explora diligentemente en este salmo, pero siempre con una conexión con el Dios que las inspiró. Este salmo es maravilloso por su gran extensión y nos ayuda a maravillarnos de la inmensidad de las Escrituras. Es como viajar al mismo universo y quedar asombrados ante todas las galaxias, astros, estrellas y planetas que se pierden en el infinito. Este salmo nos toma literalmente de la mano para llevarnos a conocer y honrar la palabra del Señor. Solo por nombrar algunos versículos: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Qué salmo tan glorioso y tan hermoso. Al ser un salmo tan extenso, de hecho es el capítulo más extenso de la Biblia, ha sido de gran interés y se han escrito muchas obras extensas y muy hermosas sobre este salmo. Lutero profesó que valoraba tanto este salmo que no aceptaría el mundo entero a cambio de una hoja de este hermoso salmo. Algunos han memorizado todo este salmo y han encontrado una gran bendición al hacerlo. Este salmo ha tenido mucho significado para algunos cristianos o para varios cristianos a través de los años. Por ejemplo, un siervo del Señor en el ocaso de su vida escribió: es extraño que todas las porciones de la Biblia que me enseñó mi madre, la que me resultó más difícil de aprender y la que rechazaba mi mente, el Salmo 119 ha llegado a ser la más hermosa en su pasión desbordante y gloriosa del amor por la ley de Dios. Hermanos, la palabra del Señor es como un majestuoso palacio construido de piedras preciosas. Este palacio tiene 66 apartamentos. Cada uno de estos apartamentos son diferentes entre sí, pero individualmente son maravillosos. No obstante, cuando se unen y se ven como uno solo, forman un palacio incomparable, majestuoso, glorioso y sublime. Nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, dijo en Juan 17:14: yo les he dado tu palabra.
Con lo cual, él resaltó de una manera maravillosa la gran importancia y el profundo respeto hacia la palabra de Dios. El Señor Jesús dijo también en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Hermanos, sin lugar a duda, una de las formas de honrar la palabra del Señor es estudiarla de manera seria para compartirla a los demás. Sabía que de cierta manera todos somos heraldos y llevamos el mensaje más importante de todos los mensajes, un mensaje que puede salvar y transformar al peor de todos los pecadores. Por lo cual, es de vital importancia conocer y escudriñar las Escrituras con la finalidad de estar preparados para dar la palabra del Señor. Yo les he dado tu palabra. Afuera hay una gran necesidad para escuchar la palabra, como el procónsul Sergio Paulo. Pero cuando Bernabé y Pablo fueron con él, ya iban preparados para anunciarle la palabra del Señor. No llegaron a improvisar delante de él. Ya iban preparados, ya iban llenos de la palabra de Dios. Esto nos muestra que eran dos hombres que trazaban bien las Escrituras. Recordemos que Bernabé y Pablo eran dos excelentes maestros de la palabra. Pero esto, hermanos, no llegó porque alguien puso las manos sobre ellos y oró. No, se quemaron las pestañas estudiando la palabra de Dios. Vayan conmigo a 2 de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. En los versículos anteriores, Pablo exhortó a Timoteo a evitar las discusiones vacías. Timoteo debía evitar el deseo absurdo de exhibirse ante hombres y buscar con diligencia presentarse a Dios aprobado. Al final, hermanos, lo que realmente importa no es conseguir que los hombres tengan una buena impresión de nosotros, sino que Dios apruebe lo que somos y lo que hacemos. Una parte importante de la aprobación divina que Timoteo debía procurar tenía que ver con usar bien la palabra de verdad. Porque está claro que no todo aquel que usa la Biblia lo hace necesariamente bien. Este es un asunto en el que Pablo incide con frecuencia en esta carta. El verbo usar transmite la idea de cortar rectamente, de llevar un rumbo derecho. Esta palabra se usaba para hacer el trazado de una carretera en línea recta o para arar un surco recto. Metafóricamente se usaba para realizar cualquier trabajo con mucho cuidado y precisión. Hermanos, de esta manera honramos la palabra del Señor. El obrero aprobado por Dios es aquel que no distorsiona la verdad, no la adultera, no la mutila, no la cambia, sino que la maneja con precisión. Es capaz de interpretarla correctamente y aplicarla a su vida y a aquellos a quienes la comparte. Por supuesto que esta labor exige mucho estudio y oración, y a no ser que se esté dispuesto a pagar ese precio, nunca vas a llegar a ese objetivo, nunca. Algunos podrán decir, pero es muy difícil. Y ¿saben qué? Estoy de acuerdo con ustedes. Porque se requiere tiempo, dedicación, constancia, sacrificio y mucho amor y respeto por la palabra de Dios. En este punto, quiero darles unos tips que les van a ayudar para usar bien la palabra del Señor. Aquí va el cómo. Ya les dije el qué, ahora vamos al cómo. Ezequiel 37:1, abran su Biblia. Y vamos a leer después el versículo 8 y después el versículo 10. Voy a ver quién usa aquí bien la palabra
del Señor. ¿Quién la traza bien? ¿Quién lo encontró primero? Ya levantaron la mano de aquel lado. No, ya nada más con el celular, ¿verdad? Vas al libro, el versículo y rápido. Versículo 1. La visión del valle de los huesos secos. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Versículo 8. Síganme en el 8 ahora. Y miré y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Versículo 10. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Ezequiel vio un valle de huesos secos esparcidos por todos lados. Después vio los huesos juntándose uno a uno, formando esqueletos completos. Síganme, no se pierdan. Enseguida vio que los tendones, la carne y la piel comenzaban a cubrir los huesos, formando cuerpos. Finalmente, observó cómo el Espíritu dio vida a los cuerpos muertos. Voy a usar esta analogía para obtener 3 principios que nos van a ayudar para trazar bien la palabra del Señor. Número 1. Las verdades y los principios bíblicos pueden compararse con los huesos esparcidos. Se encuentran dentro de un texto como diseminados por toda la Biblia. Estas verdades y principios deben agruparse de modo coherente y lógico a fin de formar enseñanzas bien trazadas. Número 2. Podemos escudriñar y comparar las palabras en el idioma original con los esqueletos, que aún no tienen forma. Sin embargo, pueden ser transformados en cuerpos mediante la adición de músculos, tendones y piel. La tarea de cubrir el esqueleto se realiza con darle el sentido a las palabras de acuerdo a su contexto. Los levitas le daban el sentido cuando se exponía la palabra. Número 3. Finalmente, nuestra enseñanza puede estar lista y muy bien estructurada, bien trazada, bien elaborada, con pensamientos valiosos, ilustraciones muy claras, pero aún así puede ser un cuerpo muerto. Nuestro estudio necesita vida. En otras palabras, necesitamos el Espíritu de Dios. Esta unción sobre tus estudios dependerá de la intimidad de nuestra vida con el Señor. Si no, vamos a hacer mucho escándalo y ruido, vacíos y sin vida. Muy elocuentes pueden ser los estudios, pero sin vida. Hermanos, nuestras enseñanzas serán una bendición en la medida que honremos la palabra del Señor con nuestro estudio sistemático de la misma. Esto era precisamente lo que hacían los maestros de la palabra, Bernabé y Saulo, que emprendieron su primer viaje para enseñar la palabra del Señor. A continuación veremos cómo el apóstol Pablo estructuró su mensaje para predicar el evangelio a los judíos que estaban en Antioquía de Pisidia. Hechos 13, versículo 13. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan Marcos, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Quiero mencionarles que estos viajes que ellos hicieron no tienen nada que ver con los viajes actuales. Viajar en el mundo antiguo era una aventura, literalmente. Caminaban días por montañas muy peligrosas y navegaron muchos días, y tampoco había hoteles, y menos de 5 estrellas, como algunos por ahí piden hasta hoteles de 5 estrellas.
que se dicen misioneros. Bueno, aquella zona de Perge, de Panfilia, que también se le conocía como el país de los Gálatas, era un camino muy difícil e incluso muy peligroso. Además, se escuchaba que muchas personas morían por enfermedades infecciosas. Este pudo ser el motivo por el cual Juan Marcos se regresó a Jerusalén. ¿Recuerdan? Apartaron y oraron ¿por quién? Por Saulo y Bernabé, pero ahí no estaba Juan Marcos. Se pegó con ellos, pero se regresó, como dice este versículo. Hechos 13:14 relata que el primer sábado Pablo fue a la sinagoga de Antioquía de Pisidia. El versículo que sigue dice que los de la sinagoga lo invitaron a él y a Bernabé a compartir un mensaje. Esto era costumbre en todas las sinagogas cuando llegaba una visita. Y según Hechos 13:16, Pablo fue el que aprovechó la invitación para predicarles la palabra. Con el discurso de Pablo en Hechos 13, tenemos 3 ejemplos de exposiciones extensas por 3 diferentes personajes en este libro de Hechos. Pedro en el capítulo 2, ahí tenemos el primero. Esteban en el capítulo 7 y Pablo en este capítulo 13. Hermanos, todos los mensajes fueron dirigidos a los judíos. El sermón de Pedro y Pablo tenían como propósito conseguir la salvación de los creyentes. El mensaje de Esteban, por su parte, tenía como objetivo advertir las consecuencias de no obedecer a Dios. Así también nuestros mensajes deben estar bien apuntados, como un arquero apunta a su objetivo. Nuestros mensajes a los perdidos deben apuntar a su salvación. Y nuestros mensajes a los hermanos deben apuntar a la edificación espiritual. Ahora, de cierta manera, los mensajes de Pedro, Esteban y Pablo, que estaban bien trazados, seguían la forma clásica de un discurso: introducción, narración, presentación de propósito, pruebas acerca de la veracidad del propósito y una conclusión. Veamos la estructura que Pablo le dio a su mensaje. Versículo 16. Hechos 13, versículo 16. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas, y los que teméis a Dios, oíd. Al comienzo de su predicación, Pablo hace una señal con la mano. Lucas presenta al apóstol como un orador entrenado en el arte de hablar en público, lo que se llama retórica. Los gestos, tono de voz, apariencia y señales forman parte esencial de la retórica llamada entrega del discurso. Los maestros judíos solían sentarse para enseñar, pero los griegos y romanos se ponían en pie para hacerlo. Pablo aquí adopta esta forma griega, propia de la cultura del lugar donde estaba en la sinagoga. Hermanos, todo esto nos habla de que debemos prepararnos. Como lo mencioné en una ocasión, nuestro servicio a Dios es integral. ¿Lo sirvo con el corazón? Sí, pero también lo sirvo con todas mis fuerzas, lo que implica estudio, trabajo y hacer las cosas lo mejor posible. No, es que tú no conoces mi corazón, pastor. Yo lo hago con todo mi corazón y está bien. No lo conozco, pero con tu forma de servirlo me doy cuenta de muchas cosas, ¿verdad? No necesito conocer tu corazón, porque muchos lo hacen a la ligera, hermanos. Necesitamos prepararnos cada día más, cada día más. Las palabras de Pablo, varones israelitas, y los que teméis a Dios, oíd, muestran que Pablo le estaba hablando a un grupo de judíos y gentiles que conocían el Antiguo Testamento y creían en Dios. Vamos a la narración de la predicación de Pablo, que la vamos a encontrar del versículo, si no me equivoco, 17 al 25. Bueno, la narración de la historia de Israel desde el momento en que Dios escogió al patriarca Abraham hasta la predicación de Juan el Bautista es notable por su brevedad. Les habló de las Escrituras. Esto nos enseña que nosotros debemos comer Biblia para hablar Biblia, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué estás hablando, hermano? ¿Qué estoy hablando yo? Todo el tiempo. ¿De qué estamos hablando? ¿De la palabra de Dios? Entonces estás lleno de la palabra de Dios. Él les habló
de las Escrituras. Ahora es probable que Lucas solo tuviera un resumen de ese discurso. Pero los puntos principales de esta narración bíblica fueron los siguientes. Número 1, Dios escogió a Israel y les dio una tierra a pesar de su mal comportamiento. Número 2, cuando pidieron un rey, Dios les dio a Saúl y después a David. Número 3, David agradó a Dios y uno de sus descendientes, Jesús, fue el cumplimiento de las promesas hechas a Israel. Y número 4, Juan el Bautista vino antes de Jesús, prediciendo su venida. Esta narración es muy breve en comparación con el discurso de Esteban. Además, su propósito era distinto. La narración de Esteban tenía como propósito, repito, exponer la desobediencia de Israel. La narración de Pablo, aunque destaca la desobediencia de Israel, se enfoca en ¿quién? En Jesús, el cumplimiento de la promesa de Dios. Y hermanos, esto nos muestra que nuestro mensaje debe de estar centrado en la persona y en la obra de Cristo, en la obra de nuestro Señor Jesús. El propósito de la predicación de Pablo, vamos a continuar con este punto. Para introducir su propósito, es decir, la razón del discurso, Pablo nombró de nuevo a sus oyentes. Esta vez, en lugar del término israelitas, usó hijos del linaje de Abraham para referirse a los judíos. Esto para enfatizar que ellos eran los herederos de la promesa de Dios. Se dirigió también a los gentiles con la misma frase que usó antes, los que teméis a Dios. Pablo resume su propósito en la frase, el mensaje de salvación. Y hermanos, todos los seres humanos necesitan escuchar el mensaje de salvación, porque al final del día, lo más importante es que seamos salvos de la condenación del infierno, ¿sí o no? Eso es lo más importante. Las pruebas del propósito de la predicación las presenta Pablo a partir del versículo 27. En esta sección del discurso, Pablo presenta un resumen de la muerte y resurrección de Jesús y luego expone una serie de citas del Antiguo Testamento junto con un comentario breve sobre cada una. Las citas llevan al oyente a concluir que Jesús es el medio de salvación que Pablo anunciaba. En resumen, de la muerte y resurrección de Jesús enfatiza que todo se cumplió en las profecías. La primera cita que él hace la encontramos en el Salmo 2.7, en el Antiguo Testamento, junto con la segunda, Isaías 55.3. Y estas constituyen la evidencia que Pablo expuso de que Jesús fue el cumplimiento de las promesas de Dios al pueblo de Israel. Y la tercera cita está en el Salmo 16.10. Muestra que Jesús cumplió la profecía en ese versículo referente a no experimentar la corrupción después de su muerte. El autor del Salmo, David, no la cumplió, pero su descendiente, el Mesías prometido, sí la cumplió. En él se cumplió. Y por último, vemos la conclusión de la predicación de Pablo a partir del 38 al 41. Pablo, hermanos, vuelve a dirigirse al grupo para enfatizar que llegó al punto clave del discurso. Esta vez empleó la palabra varones hermanos para referirse sin distinción a los oyentes judíos y gentiles. La conclusión contiene una declaración de los beneficios de creer en el mensaje y una advertencia contra las consecuencias de la incredulidad. Los beneficios incluyen el perdón de los pecados y la justificación, lo que la ley de Moisés no pudo dar. Esto concuerda con lo que Pablo escribió en sus cartas de Romanos, Efesios y Colosenses. Las consecuencias de la incredulidad vienen en el contexto de Habacuc 1.5. La cita que Pablo usó en Hechos 13.41, donde se menciona que Dios usaría a los caldeos, gente pagana y feroz, para castigar a los judíos por ser desobedientes a Él. Hermanos, el apóstol Pablo fue un hombre notable, un hombre estudioso, un hombre que honró la palabra del Señor con su vida y su servicio. Fue un hombre que estudiaba fervientemente la palabra, fervientemente. Hermanos, seamos honestos, somos muy flojos. Nos gusta la comodidad. Seamos honestos con el Señor, no nos queremos esforzar. No nos queremos levantar en la mañana a estudiar la palabra ni a orar. Seamos honestos con el Señor.
Eso es una deshonra a la palabra de Dios y a Dios mismo. Y cuando uno empieza a ver la enseñanza de una persona que no se preparó, se da cuenta de inmediato. De inmediato. Se ve que no se preparó. Vean a Pablo, cómo encontró toda la información en las mismas escrituras para construir su mensaje, para estructurarlo, pero no basado en su inteligencia y conocimiento, sino en la palabra de Dios. Empezó a unir los huesos, a ponerles la piel, a darle forma a su mensaje. Por eso el mensaje de Pablo impactó. Vamos a verlo en el 44. La palabra que Pablo predicó impactó a muchos. Que el versículo 44 dice: el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad. ¿Para qué? Para ir a un evento de esos donde se reúnen miles a escuchar sus hits favoritos cristianos. No, hermanos, para oír la palabra de Dios. El interés mostrado por los oyentes de Pablo fue algo constante. Ellos no eran como muchos que solo muestran interés por un momento, eran constantes. Toda la ciudad, como los exiliados en el libro de Nehemías, esperaban con un gran deseo escuchar la palabra de Dios. Versículo 45. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. El mensaje bien estructurado del apóstol Pablo, que había pronunciado el sábado anterior, provocó que unos judíos se llenaran de celos y rebatían, es decir, disputaban con Pablo y lo contradecían blasfemando. Podrían decir quizás esto: ese hombre cree en un hombre maldito que fue crucificado en un madero. Empezaban a blasfemar contra todo lo que él decía. Versículo 46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis, es decir, esto significa que la rechazaron, significa empujar hacia afuera, con odio y con rechazo, y nos juzgáis dignos de la vida eterna, y aquí nos volvemos a los gentiles. Ante esta situación, Pablo respondió al menosprecio que él estaba recibiendo. ¿Cómo, hermanos? Con firmeza, con palabras directas y hablando con denuedo. A vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Es importante entender esto correctamente en el contexto global de todo el libro de Hechos. No significa que los judíos estuvieran eximidos de escuchar la predicación del Evangelio desde ese momento en adelante, pues Pablo volvió a predicar en las sinagogas repetidas veces a través del libro de Hechos. Les volvió a predicar a ellos. Lo que significa es que Pablo tenía el respaldo de la Biblia al ir y evangelizar a los gentiles. Aunque los judíos no lo escucharan, los gentiles sí lo harían. Versículo 47. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Hermanos, Dios nos ha puesto para hacer luz en medio de las tinieblas. No para que te hagas a las tinieblas. No te ha puesto como tinieblas entre las tinieblas, para que te adaptes a la forma de pensar de ellos, hermanos. Tenemos que ser diferentes entre ellos. Tenemos que alumbrar con vuestras buenas obras, como también dijo el Señor. Tenemos que ser diferentes, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Versículo 48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Mientras los judíos
Especialmente los líderes de la sinagoga se airaban, se enojaban contra Pablo y Bernabé. Los gentiles, llenos de gozo, honraban la palabra de Dios. Es el contraste habitual. En cada ocasión que se predica el evangelio, para unos el mensaje es contrario y lo rechazan. Para otros, el mismo mensaje es la palabra de aliento y esperanza que necesitan y la aceptan alabando a Dios por la salvación que otorga en Cristo a todo aquel que cree. El mismo mensaje, hermanos. El mismo mensaje y gente se está durmiendo y otra está llorando. El mismo mensaje. ¿Qué está pasando? Algunos no están recibiendo la palabra de Dios, otros sí. Hay diferentes reacciones, otros durmiéndose, como ya lo mencionaba, ¿no? Los gentiles glorificaban la palabra del Señor y la aceptaron con gozo. Versículo 49. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. El mensaje poderoso, llevado por dos hombres que honraron la palabra de Dios, estaba cambiando las vidas y el entorno de una sociedad. La palabra del Señor se estaba difundiendo. Qué increíble, hermanos. Dos hombres dispuestos y disponibles, valientes, que pasaron por varias montañas peligrosas, que navegaron por mar, que se esforzaron, que estudiaron la palabra solo para llevar este mensaje a los perdidos. Dos hombres. Versículo 50. Pero los judíos instaron. Es muy interesante la palabra en el original también. Significa aguijonear, es lo que significa. O meter así como un aguijón. Les metieron un aguijón ¿a quién? A las mujeres piadosas y distinguidas. Y a los principales de la ciudad. Y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. El progreso de la palabra llenó de celos y resentimiento a los judíos. Ellos veían peligrar su prestigio y que muchos seguían escuchando a Pablo y a Bernabé y los estaban siguiendo. Ante esto, incitaron a unas mujeres de alta sociedad para actuar en contra de Pablo y Bernabé. Bueno, como en todos los casos, hay de todo. Hay mujeres que también difícilmente reciben la palabra. Normalmente son las que son más sensibles al mensaje. Y se puede ver en una reunión, aunque ya, por ejemplo, ahorita ya estamos poquito más de mujeres, yo creo, que hombres. Pero por lo regular son más mujeres las que están presentes en la iglesia, en diferentes iglesias. Pero aquí estas mujeres, no, hombre, estas no querían la palabra. Sáquenlos de aquí. Querían seguir viviendo en su fiesta, haciendo lo que ellas querían. Por tal razón vemos que en el versículo dice que los expulsaron de ese lugar. Versículo 51. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de estas personas y de los que no estaban recibiendo la palabra, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Y eso también lo hace el Señor Jesús, bueno, lo menciona, mejor dicho, en su palabra. Sacúdanse el polvo de sus pies. Con la acción de sacudir el polvo de sus pies y vestidos, estaban dando a entender visiblemente que consideraban aquel lugar como si fuera inmundo, a causa del rechazo voluntario al mensaje del Evangelio. Esta práctica tiene un fuerte enlace con las palabras del Señor que dijo: no deis lo santo a los perros. Es duro, ¿no? ¿Qué haces, hermano? ¿Qué haces con una persona que le has compartido el Evangelio y no quiere? No sigas, te van a golpear. Si tú sigues insistiendo, y peor si dices, deja tus santos, ¿y por qué adoras demonios? Peor, estudien la palabra, porque muchos nada más se van a eso. Quita tus ídolos, ¿no sabes que son un demonio? No, hermano, tenemos que estudiar la palabra. Pues con mayor razón se te lanzan.
No des lo santo a los perros. Dales la palabra de Dios. Y en su tiempo Dios obrará. Dios obrará en sus corazones, con tu oración, con tu vida transformada. Dios obrará. Versículo 52. Y con esto terminamos. Y los discípulos, ¿cómo estaban los discípulos? A pesar de todos los conflictos y las situaciones, ellos no estaban tristes, hermanos. Estaban llenos de gozo, completamente llenos, desbordaban gozo y alegría. A pesar de las situaciones. ¿Cómo estás, hermano? Con gozo. Gozaos cuando se encuentren en diversas pruebas y tribulaciones, dice la palabra. El Señor me salvó, tengo gozo, tengo la paz del Señor. ¿Cómo ves cuando a tu hermano cuando llega y lo saludas? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves en su rostro? Cuando es, ¿cómo estás, hermano? Tú, 2, 3. Morles. Hasta te hablan lenguas, ¿va? No, hermano, tienen que mostrar esa actitud de gozo. El gozo es nuestra fortaleza. A pesar de las situaciones, sí, estamos en una pandemia y nos afectó mucho y lo que sea, pero tenemos el gozo de nuestra salvación. Tenemos que manifestar esa felicidad y ese gozo también. ¿Se ve en el rostro, sí o no? Bueno, ahorita no tanto porque están con el cubrebocas. Pero sí se ve, hermano. Obviamente, a veces hay momentos difíciles, ¿no? Como todos y pues un domingo, ¿verdad? Pero ya verte todo el año así, pues como que hasta yo me pongo triste, me deprimo. Se pega, ¿no? No, pégame tu alegría, tu gozo, ¿no? Se siente la mala vibra, ¿no? Dicen por ahí. Todos los pensamientos negativos y los reprendo a todos ustedes. Estaban llenos de gozo, de alegría. Me alegraré, danzaré como David. Alabanza. Con alegría, con gozo, levanten sus manos, alaben al Señor. Dios en su buena voluntad usó la vida de 2 hombres que cruzaron montañas, caminos peligrosos, navegaron por el mar. Esos 2 hombres llevaron un mensaje bien centrado en las Escrituras para que muchos fueran rescatados de las garras del pecado y del infierno. Estos 2 maestros de la palabra honraron y pusieron en lo más alto la palabra del Señor y no sus palabras. Y aquí es donde debemos de tener mucho cuidado los que enseñamos la palabra. No son nuestras palabras las que impactan o cambian la gente, son las palabras de Dios. Y ustedes también cuidado con hacer de nosotros un becerro. Nosotros somos humanos como ustedes. Nosotros tenemos que unirnos como ustedes y tocar la frente en el suelo para adorar a Dios. Somos siervos. Somos igual que ustedes. Hermanos, amemos la palabra del Señor, estudiemos la palabra del Señor, vivamos la palabra del Señor, anunciemos la palabra del Señor. Si lo hacemos, entonces manifestaremos un profundo respeto a la palabra de Dios. Amén. Pónganse sobre sus pies ya para darle gracias a Dios. Y aprovechemos para honrar la palabra de Dios, este mensaje que un día llegó a nuestra vida y nos cambió para siempre. Nos cambió para siempre.
¿Recuerdas ese momento cuando llegó la palabra a tu corazón y te cambió para siempre? Íbamos por nuestros caminos torcidos y llegó la palabra justo a tiempo para rescatarnos. Yo creo que merece todo nuestro respeto la palabra de Dios. Nuestro Señor mismo merece un profundo respeto. Un profundo respeto. Y bueno, vamos a honrar la palabra de Dios dándole un aplauso a la palabra del Señor con todo nuestro corazón. Vamos a orar. ¿Alguien necesita oración? ¿Todos estamos bien? ¿O hay alguna necesidad de algún hermano? ¿Todo bien? La verdad es que todos tenemos problemas, hermanos. Pero bueno, hay algunos más específicos, ¿no? Pero me da gusto que estén bien dentro de lo que cabe. Que tengamos la paz del Señor. Y vamos a seguir orando también, continuar. Vamos a darle gracias ya para terminar a nuestro Señor por su mensaje. Señor, gracias te damos por tu palabra. Queremos honrarla, Señor. Queremos mostrar ese respeto a tu palabra. Queremos amar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser estudiantes serios de tu palabra, a trazarla bien, Señor. Señor, gracias por todo. Tú mereces toda la gloria, la honra y la alabanza. Y aquí están nuestras vidas, Señor. Levantamos nuestras manos y decimos como el pueblo: amén, amén. Y nos rendimos a ti y te adoramos como lo hacían ellos, Señor. Amén y amén. Y todos lloraban al escuchar tus palabras, porque tus palabras atravesaban sus vidas, Señor, y los estaban restaurando. Al mismo tiempo de que tú estabas restaurando el templo, estabas restaurando la vida de tu pueblo, Señor, que había caído en pecado, que había sido rebelde delante de ti. Y Señor, tú los restauraste en ese momento con tu palabra, Señor. Niños llorando, Señor, hombres llorando a causa de tu palabra, Señor, al escuchar tu palabra. Señor, muchas gracias te damos por tu hermosa palabra, en el nombre de Jesús. Amén.